sí me están observando. Desde luego, sí, señor, le confirmo. Ok. Bueno, entonces el tema que nos ocupa es el de nómina electrónica. Quiero decirle que esto viene desde mucho rato atrás, desde el año 1995, con la ley 222 y 223 de ese año, se comenzó a hablar de lo que era la nómina electrónica. Y ya por allá en el año 2015 comenzó ya prácticamente la reglamentación a la misma y la masificación comienza a partir del año 2016, cuando con la ley 1819 ya se dice que debe ser obligatorio la masificación por parte del gobierno de lo que es la facturación electrónica. Y para eso entonces el gobierno expide la resolución 019 para empezar a reglamentar todo el tema de facturación electrónica. Luego en el año 2018, con la ley 1943 y en el año 2019 con la ley 2010, ya comenzó prácticamente a decirse que el tema de facturación electrónica era obligatorio. El año pasado, en el mes de marzo, el gobierno expide el decreto 358, donde cambia toda la normatividad o la reglamentación que hasta ese momento existía sobre los sistemas de facturación. Y establece en esta oportunidad que hay dos sistemas de facturar: a través de la factura de venta y a través de los documentos equivalentes. Luego, en el 5 de mayo, el gobierno expide la resolución 042, donde ya establece fechas para la implementación de la facturación electrónica. Y este año, el mes de febrero, el gobierno expide las resoluciones 012, 013 y 015, donde ya prácticamente dice que la nómina electrónica hace parte del sistema de facturación electrónica. Entonces debe quedar claro, mis estimados amigos, que la nómina electrónica hace parte de un engranaje mucho más amplio llamado sistema de facturación electrónica, que está compuesto, el sistema de facturación electrónica está compuesto de 4 tipos de documentos electrónicos. En primer lugar, la factura electrónica, que es el soporte de la compra de bienes y servicios. La nómina electrónica, que es el soporte de los pagos de aquellos personas que tengan vinculación laboral. Hay un tercer elemento, que son los documentos electrónicos de operaciones de exportaciones e importaciones, es decir, las operaciones de comercio internacional. Y un cuarto elemento, que son los pagos a favor de no responsables, es decir, los que no están obligados a facturar. Entonces, quiero que quede en la mente de cada uno de ustedes que hay un sistema amplio llamado sistema de facturación electrónica, donde la factura electrónica no es más que un elemento de ese sistema que es mucho más complejo. Si yo fuese el director de la DIAN o hubiese sido congresista, yo hubiese llamado más bien el sistema de documentación electrónica y no lo hubiese llamado sistema de facturación electrónica. Entonces, cuando a mí me hablen de factura electrónica, me están hablando de un documento. Cuando me hablen de sistema de facturación electrónica, es el conjunto de todos los documentos electrónicos. Y entonces, aterrizando en el seminario que nos ocupa,
el soporte de nómina electrónica no es más que un documento más de ese sistema mucho más complejo llamado sistema de facturación electrónica. Si nos tocara definir qué es el documento soporte de pago de nómina electrónica, entonces tendríamos que remitirnos al parágrafo 6 del artículo 616, raya 1, al inciso tercero del artículo 771, raya 2, y al decreto 1625 del año 2016. Pero específicamente nos vamos a remitir al artículo 2 de la resolución 013 del año 2021. ¿Y cómo define el artículo 2 de la resolución 013 del año 2021? Hace apenas un mes que salió esta resolución. Nos lo define como el documento que hace parte del sistema de facturación electrónica, que va a servir de soporte de todos los pagos o abonos 50 que procedan de los pagos por nómina, y que está compuesto de dos documentos, o se subdivide en dos documentos: el documento soporte de pago de nómina electrónica y la nota de ajuste de pago de nómina electrónica. El documento principal es el documento soporte de pago de nómina electrónica. Y esto es un documento que es consecuencia del primero. Como el nombre lo dice, es para ajustar cuando me equivoco o cuando lo quiero eliminar. Entonces, aparecen dos nuevos documentos dentro del sistema de facturación electrónica. Antes ya había la factura electrónica, la nota débito electrónica, la nota crédito electrónica, la validación electrónica por parte de la DIAN de esos documentos y la aceptación por parte del comprador de esos documentos. Eran 5 documentos electrónicos que trajo la resolución 042. Ahora se suman 2 documentos electrónicos más: el documento soporte de pago de nómina electrónica y la nota de ajuste de pago de nómina electrónica. Y de aquí en adelante, ahora que ya se implemente por parte de todas las empresas, que ya se implemente el documento soporte, entonces de aquí en adelante, este documento electrónico va a ser el documento que va a servir de soporte de aquí en adelante para costos, para deducciones, para impuestos descontables relacionados con los pagos de salarios y prestaciones sociales. Dicho en otras palabras, si no hacemos la nómina electrónica, no podemos llevar costos y gastos a nuestra declaración de renta. Así las cosas, el castigo más grande de no hacer los soportes de nómina electrónica es el desconocimiento en la declaración de renta de los costos relacionados con esa nómina. Voy a poner un ejemplo. Imaginémonos que la empresa tuvo unos ingresos de 1.000 millones de pesos, de los cuales 400 millones corresponden a nómina. Pero el empresario no quiso implementar nómina electrónica. Entonces el gobierno le dice: esos 400 millones de pagos o abonos en cuenta relacionados con
tu personal, no lo vas a poder deducir de la declaración de renta, entonces eso te va a costar el 33% de esa nómina. Es decir, que me vas a pagar alrededor de unos 160 millones de un mayor impuesto. Entonces, ese es el verdadero castigo. Este documento de aquí en adelante es el que va a servir de soporte. Y aquí cumple doble función, porque va a servir para soportar los costos y gastos para el patrono, pero también la DIAN va a tener la información de los ingresos de los trabajadores. Ahora bien, este documento soporte de pago de nómina electrónica solo es para la relación laboral, la relación legal y reglamentaria. Solicito una excusa, regálenme un minuto y enseguida retorno. Aprovecho para saludar a las personas que están ingresando y recordarles que esta es una actividad organizada por el Programa de Contaduría Pública, la Maestría en Tributación y los otros estudios de posgrados que dirige el profesor Luis Fernando Landázuri. Es un placer para nosotros que ustedes se encuentren aquí, aunque sean estudiantes, serán los próximos graduados de la Universidad Simón Bolívar y queremos desearles lo mejor. Queda nuevamente con el doctor José Gregorio. Gracias. ¿Me escuchan bien? Sí, señor, correcto. Listo. Entonces decíamos que este documento hay que hacerlo en dos eventos. El primero, cada vez que vayamos a pagar nómina, es decir, los pagos que hagan parte de la relación laboral o legal y reglamentaria. Y si la empresa tiene pensionados a cargo de ella, en ese caso, entonces también tendría que hacer el documento soporte cuando la empresa le pague pensión a sus pensionados. Esto es muy raro porque la mayoría de las empresas lo que hacen es que envían los aportes a los fondos de pensiones y es el fondo de pensiones el que les gira la mesada a los pensionados. Pero si por algún motivo la empresa tuviera pensionados a su cargo y mensualmente fuera la empresa la que les girara las pensiones, entonces también tendría la empresa que efectuar este documento para los pensionados. Entonces viene la primera pregunta, ¿y qué pasa con los independientes? A los independientes no se le hace documento soporte de pago de nómina electrónica. Para los documentos habrá otro tipo de documento, para los independientes habrá otro tipo de documento para soportar los pagos que se le hagan por honorarios, por servicios y cosas así. Esto es solo para los que tengan relación laboral. O dicho en una palabra de una forma más fácil, para los que tengan contrato de trabajo. Para los que tengan contrato de trabajo. ¿Y qué contiene este documento? Va a contener todos los valores devengados por el trabajador, todos los valores que se le deduzcan al trabajador y la diferencia entre lo que se gana y lo que se le paga. Entonces alguien me decía la semana pasada que hacíamos un conversatorio sobre esto, me decía, profesor, esto no es más que el volante de pago. Yo le digo, sí, esto es el volante de pago, que ya no va a ser físico, sino que va a ser un volante de pago electrónico de acuerdo a las características técnicas que estableció la DIAN en la resolución 013 del 2021. ¿Cada cuánto se debe hacer este documento? Entonces dice, este documento
se debe generar y transmitir a la DIAN de manera mensual. No interesa si la empresa hace nómina por un periodo inferior o hace pagos por un periodo superior. Me explico en ambos casos. Vamos a transmitir la información de lo que se ganó el trabajador en el mes de febrero. No interesa si la empresa hacía nóminas quincenales o si la hacía cada 10 días o si la hacía cada 7 días. Dice, acumule todo lo que él se ganó en el mes anterior y me transmite un documento soporte por cada trabajador, por cada beneficiario del pago. Significa entonces que si la empresa tiene 100 trabajadores, son 100 comprobantes que voy a mandar en el mes. Entonces esto nos pone a nosotros a reflexionar, por lo menos en la empresa nuestra, que pagábamos nómina quincenal. Ya yo hablé con la contadora y le dije, hagamos una nómina mensual. ¿Para qué? Para que la información que se transmita y que se vaya para la DIAN sea la misma, que coincida con las nóminas y no estar sumando la nómina del 15 más la nómina del 30 y entonces sumar todo eso y enviar el total, porque eso se puede prestar a que en alguna de esas sumas se genere diferencia. Entonces, ojo con lo que también voy a decir. Usted hoy puede hacer su nómina en el software actual de nómina, puede hacer su nómina en su hoja de Excel, puede hacer su nómina manual. ¿Cómo hago la nómina? Como usted quiera hacerla. Que lo electrónico no es la nómina, el electrónico es el documento que soporta la nómina. Entonces, si yo tengo un trabajador A, envío el soporte de A, envío el soporte de B, envío el soporte de C. Es decir, que para nuestro entendimiento sería mucho más fácil decir, lo que se va a enviar es el volante de pago de A, el volante de pago de B. Algunas empresas le llamaban volante de pago, otros le llamaban comprobante de pago, otros le llamaban comprobante de nómina, otros le llamaban finiquito de nómina. Es la información resumida del pago del mes anterior. Siempre se va a enviar la información del mes anterior. ¿Qué significa ello? Que nosotros en enero estaríamos enviando la información de diciembre. En febrero, la información de enero. En marzo, la información de febrero y así sucesivamente. También es posible que la empresa no pague sus nóminas a tiempo. No pague sus nóminas a tiempo. Que la empresa paga cada 2, cada 3 meses, cada 4 meses. Dice la DIAN, yo no quiero que me mande información superior a un mes. Usted cause la nómina e independientemente que la haya pagado o no, me manda la información del mes anterior al del envío. Por eso es importante que nosotros sepamos que el término para enviar son los 10 primeros días del mes siguiente. ¿Qué quiere decir? Que el mes de marzo que va corriendo, si ya estuviéramos activos en todo este sistema, yo sé que en los primeros días, 10 días de abril, yo estaría transmitiendo la nómina, la información de la nómina del mes de marzo. Recomendación, no dejes para última hora. Yo pienso que si el 30 yo tengo la nómina lista,
ya el día primero, el día 2, a más tardar el día 5, yo comienzo a enviar la información. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos la inestabilidad de los sistemas, tanto el sistema nuestro, tanto el sistema de Internet, como el sistema o la plataforma de la DIAN. Entonces, lo mejor como planeación es decir, a más tardar el 5 ya deben enviarse los documentos. Que si se nos presenta algún inconveniente, entonces tenemos 5 días de gabela para poder enviar la información. De todas formas, el deber mío como expositor es decirle que la norma dice que usted tiene hasta los 10 primeros días. Ojalá los egresados y estudiantes de la Universidad Simón Bolívar no comiencen a hacer este proceso el día 10 a las 10 de la noche o a las 11 de la noche, porque entonces está en estaría en curso en posibles sanciones. ¿Quiénes están obligados? Bueno, el artículo 4 de la resolución 013 es muy claro y dice que estos documentos, soportes de pago de nómina, que ahora van a ser electrónicos, estos documentos de pago electrónico de nómina, deben elaborarlo, están obligados a elaborarlo todos los que sean contribuyentes de renta. Y viene la pregunta, ¿y qué pasa con los que no son contribuyentes de renta? La respuesta que le puedo dar es, según la resolución 013, no están obligados. Pero es mi deber decirle, por ahora, lo que escribieron en la resolución 013 dice que son los contribuyentes de renta, que quieran soportar costos y deducciones o impuestos descontables y que tengan pagos que sean originarios de la relación laboral, legal y reglamentaria o que sean pensionados. Entonces, mis queridos amigos, así las cosas, según el artículo 4 de esta resolución, solo sería para los contribuyentes de renta. ¿Y quiénes son los contribuyentes de renta? Hombre, las sociedades, ¿verdad? Los del régimen tributario especial y todas las personas naturales que no se hayan acogido al régimen simple de tributación. ¿Quiénes son los no contribuyentes de renta? Las entidades del Estado y algunas entidades sin ánimo de lucro que están relacionadas en los artículos 22 y 23 del Estatuto Tributario. Entonces, mis queridos amigos, a pesar de que el artículo 4 de la resolución 013 del 2021 dice que es solo para los contribuyentes de renta, yo le diría a los que me escuchan que vayámonos preparando porque esto se va a masificar para todos los que tengan trabajadores. No les caiga de sorpresa que mañana salga una resolución 020 y pico, 050 y pico y diga, también son sujetos obligados a transmitir el soporte electrónico todos aquellos que no sean contribuyentes de renta. Porque en mi concepto, aquí lo que se le fue la liebre al director de la DIAN. Y simplemente en un lapsus incluyó como sujetos obligados solamente a los responsables de renta, olvidando que hay una gran cantidad de empleados que no están en contribuyentes, sino que hacen parte de las nóminas de empresas no contribuyentes de renta. No cayó en cuenta que muchas empresas
se pasaron al régimen simple de tributación y que muchas personas naturales se pasaron al régimen simple de tributación y los del régimen simple de tributación no son contribuyentes de renta. Entonces, yo le diría a ustedes, mis queridos amigos, prepárense que si no los incluyeron en esta resolución, en la próxima los van a incluir. Esto es masificación, esto va para todo el mundo. El artículo 5 de la resolución 013 nos dice que debe contener. Y el numeral 9 dice que debe contener todo el anexo técnico. Y en todo el anexo técnico están una gran cantidad de obligaciones que debe contener. El anexo técnico, voy a comenzar por el punto 9, el anexo técnico no es más que la materialización de cómo se debe hacer, la explicación, las exigencias, los requerimientos técnicos de cómo se debe hacer este documento soporte. Señores, si dentro del grupo que me está escuchando hay ingenieros de sistemas o ustedes tienen amigos que sean ingenieros de sistemas, dígale, simplemente entra a la resolución 013, vaya al anexo técnico y ahí le dice cómo puede hacer usted un software de nómina electrónica. Ahí está, campo por campo, cómo debe estar estructurado cada campo, cómo debe estar estructurado el archivo XML que la DIAN quiere que se le envíe. ¿Qué hicimos nosotros en la escuela de impuestos? Simplemente como nosotros tenemos el software que se llama AP Contables, yo le dije a los ingenieros, tomen el anexo técnico y ahí está todo lo que requiere este documento que hay que hacer. Y ya estamos trabajando en ello. Ya ahora en el mes de abril, ya nosotros tenemos a disposición de todos nuestros amigos la nómina electrónica. ¿Qué debe contener? La denominación debe llamarse así, no puede llamarse de otra forma. ¿Que el nombre es largo? Sí, el nombre es largo, debe llamarse documento soporte de pago de nómina electrónica. Nada de abreviatura. Aquí nos gusta abreviar todo. El nombre que debe aparecer es documento soporte de pago de nómina electrónica. Debe contener los apellidos, nombre o razón social y NIC del empleador. Los apellidos, nombre y número de identificación del trabajador. El código único de nómina electrónica. En factura electrónica se llama CUFE. Aquí se llama CUNE, código único de nómina electrónica. Debe tener un sistema interno de numeración consecutiva de acuerdo a lo que establezca cada uno de los empleadores. Debe contener todos los conceptos y valores devengados por el trabajador, todos los conceptos y valores deducidos a ese trabajador y lo que nosotros conocemos como el neto pagado. Debe tener el medio de pago, la fecha y la hora en que se generó en el sistema la firma digital del obligado y debe identificar el nombre del proveedor tecnológico y el nombre del software. Aquí habla de proveedor de la solución tecnológica y el nombre del software. Estos son los 13 requisitos que yo diría en resumen, porque cuando nos vamos al contenido del anexo técnico, nos indica que hay que decir el país donde está trabajando la dirección, el municipio del trabajador, cuánto es el sueldo, cuántos son las horas extras, mejor dicho, toda una información que contiene. También aprovecho para decirles, mis queridos amigos, señores docentes, ya usted no puede enseñar la nómina
como la venía enseñando antes. Porque usted no puede, mi querida Universidad Simón Bolívar y mis queridos docentes de la Universidad Simón Bolívar, tanto de pregrado como de posgrado, usted no puede enseñar la nómina de aquí en adelante con base en el archivo de Excel. Usted debe enseñar la nómina de aquí en adelante es cómo se debe transmitir de hoy en adelante a la DIAN. Entonces esto significa que no solamente los ingenieros, sino también los docentes debemos empezar a conocer el contenido del anexo técnico. No vaya a ser que salga un estudiante más piloso que yo como docente y me diga, profesor, cuando aquí me está diciendo sobre el redondeo, ¿cuál de los métodos de redondeo es el que tengo que establecer? Entonces el profesor simplemente dice, si se aproxima a 5, le sube el número, si no, lo pone igual. Y resulta que el anexo técnico tiene otros métodos de redondeo. O que algún estudiante le diga, profesor, ¿y cómo hacemos? La empresa es colombiana, pero el trabajador está localizado en México y allá le vamos a pagar es en la moneda mexicana. ¿Cómo hacemos aquí en la nómina? Entonces, para un mundo moderno, para leyes modernas, se necesitan profesores actualizados. Y en materia de nómina, la última actualización que hay es la resolución 013 del 2021, especialmente ese anexo técnico. El calendario para implementar, hay dos fechas que son importantes. La fecha, cuándo me tengo que habilitar y cuándo voy a comenzar a transmitir. La DIAN está hoy adecuando su plataforma tecnológica para empezar a recibir estos documentos electrónicos, que no son más que archivos XML. Entonces la DIAN, ¿qué dijo? En febrero no vaya a habilitarse. En marzo no vaya a habilitarse. En abril no se va a poder habilitar. La habilitación comienza a partir del 31 de mayo del 2021. Dicho en otras palabras, a partir del 31 de mayo, yo voy a abrir las puertas de mi plataforma digital llamada Muisca para que ustedes comiencen a decir, mire, señores DIAN, yo voy a habilitarme en su página para luego transmitirle los documentos soportes de nómina electrónica. En ese proceso de habilitación, ¿qué es lo que vamos a decir? Vamos a decir cuál es nuestra empresa, cuántos trabajadores tenemos, cuál software vamos a utilizar. Y comenzamos a hacer unas pruebas para ver si nuestro software es verdad que envía bien esos documentos. Entonces la DIAN dice, mándame uno, está bueno, mándame otro, está bueno, mándame otro. Y después que supere las pruebas, entonces la DIAN dice, ya puedes empezar a transmitir. Y listo. ¿Y a partir de cuándo voy a comenzar a transmitir? Y dice la DIAN, después que pasen las pruebas, si quieres transmitir, puedes hacerlo ya. Pero te doy como plazo máximo para que empieces a transmitirme los documentos soporte de los pagos de nómina electrónica dependiendo el número de empleados. Si tienes 251 empleados en adelante,
el plazo máximo para transmitirme los documentos, para empezar a transmitir los documentos, es el 1 de julio. ¿Qué significa entonces? Que las grandes empresas, las que tienen bastante trabajadores de 251 en adelante, deben habilitarse en junio para empezar a transmitir en julio. ¿Y qué van a transmitir? La nómina del mes de junio. La nómina del mes de junio se debe transmitir, empezar a transmitir en julio. La nómina del mes de junio se debe transmitir en julio. Si se tiene entre 101 y 250 empleados, entonces debe empezar a transmitir en agosto. Entre 11 y 100 empleados, debe empezar a transmitir en septiembre. Si tiene 4 y 10 empleados, en octubre. 2 o 3 empleados en noviembre, y el que nada más tenga un empleado, le dan plazo para que comience a transmitir allá en diciembre. ¿Lo puedo hacer antes? Sí, lo puede hacer antes, que no hay ningún problema. Y dice, ¿y qué pasa si soy una empresa nueva? O soy una empresa que apenas comienza a facturar, apenas tiene la obligación de facturar electrónicamente. Y aquí es donde yo digo, obsérvese que están amarrando la nómina electrónica a la facturación electrónica. ¿Y saben por qué? Porque es un solo sistema de documentación electrónica. Entonces dice, aquellos nuevos sujetos que la DIAN diga, usted debe facturar electrónicamente, entonces entiéndase como si la DIAN dijera, usted me debe facturar electrónicamente y además hacer la nómina electrónicamente. ¿Y qué tiempo me doy? ¿Qué tiempo tengo? Desde que usted adquirió la obligación de facturar electrónicamente, yo le voy a dar 2 meses para que se habilite y comience a transmitir. Ejemplo, el doctor Luis Fernando y mi persona decidimos montar una empresa nueva. La montamos hoy. Y es una sociedad por acciones. Tenemos la obligación de facturar electrónicamente. Como es una empresa nueva, entonces no interesa el número de empleados. La DIAN me dice, tiene 2 meses para que se habilite y comience a transmitir de manera electrónica. Ok, el caso de las sociedades nuevas. ¿Y qué pasa con las personas naturales? Bueno, un abogado que venía ganándose al año por honorarios, asesorías y cosas por el estilo, venía ganándose entre 90, 100 millones de pesos, 120 millones de pesos, entonces él no está obligado a facturar. ¿Por qué? Porque las personas naturales que nuestros ingresos sean inferiores a 3.500 VT, no estamos obligados a facturar. Pero este abogado, gracias a Dios, le salió un contrato por 300 millones de pesos. Entonces, como supera las 3.500 VT, le dice el contratista, para darte el contrato, debes primero ir corriendo a la página de la DIAN, actualizar tu RUT y decir que tú eres responsable de IVA. Y al ser responsable de IVA, como consecuencia de esa responsabilidad, también te toca facturar electrónicamente. Y como consecuencia de facturar electrónicamente, también te toca hacer la nómina electrónicamente. Carachas, dijo el abogado. ¿Y qué plazo tengo para hacer todo eso?
tanto en la facturación electrónica como habilitarte y empezar a generar y transmitir los soportes de nómina electrónica, tienes 2 meses. Ok. Entonces, los viejos facturadores dependen del número de empleados. Los nuevos facturadores electrónicos tienen 2 meses. Y dice, ¿y qué pasa si la empresa no está obligada a expedir factura electrónica? Y dice, para los que no están obligados a pedir factura electrónica, les voy a dar 1 año para que me envíen el documento de nómina. No me van a enviar factura electrónica porque no están obligados, pero sí me van a enviar el documento soporte de nómina electrónica. ¿Y qué plazo tengo? Como usted no está obligado a facturar electrónicamente, le voy a dar plazo el año entrante. Se puede habilitar a partir del 31 de marzo del año entrante y empezarme a transmitir los soportes de la nómina de manera electrónica a partir del 31 de mayo. Dice, ¿y qué pasa si yo no facturo electrónicamente y quiero hacer la nómina electrónica de manera anticipada? Dice, no. Ajá, y para ustedes no es mejor, pero es que todavía no tenemos adecuado nuestra página para los que no son facturadores electrónicos. La DIAN feliz, pero la realidad de este plazo no fue para nosotros, los empresarios. La realidad de este plazo es para ellos adecuar su página, porque ellos hoy tienen la página de la DIAN adecuadas para recibir factura electrónica y en el mismo sentido van a recibir nómina electrónica. No tienen la página para recibir nómina electrónica de los que no son facturadores electrónicos. Entonces no lo podemos hacer el proceso de manera anticipada porque la página de la DIAN no está adecuada para ellos. ¿Y qué dijo el director de la DIAN? Primero, vamos a meter como obligados de la nómina electrónica los que ya están facturando electrónicamente. Y después, cuando ya toda esta gente que hoy nos manda factura electrónica también nos mande nómina electrónica, entonces nos metemos con el segundo grupo, los que no son facturadores electrónicos. Entonces ese es el calendario que tiene establecido para la DIAN y ya lo habíamos dicho, la habilitación no es más que el proceso donde yo me inscribo en la página de la DIAN, digo cuál es el software, hago las pruebas y comienzo a generar las facturas, las nóminas electrónicas. Luego que ya estoy habilitado, entonces comienzo a transmitir y la DIAN a validar. ¿Qué significa? Que la DIAN, cuando yo le mande el primer volante de pago, el primer comprobante, soporte de pago, la DIAN tiene que irme diciendo uno por uno, ¿está bien o está mal? ¿Me lo acepta o me lo rechaza? Si aparece el mensaje validado, es que la DIAN me lo está aceptando. Si aparece el mensaje rechazado, es que el documento técnicamente está mal elaborado. ¿Qué significa? Que hay que hablar con el proveedor del software y decirle, oiga, ese software está malo. Ay, ¿por qué? Porque yo le mando los documentos soporte de la nómina, se lo mando a la DIAN y la DIAN me lo rechaza y dice que está malo, que está malo, que está malo. Ah, ok. Entonces el proveedor del software tiene que solucionar el problema. De pronto puede suceder que el software esté bueno y el que está metiendo mal la información sea usted. Entonces también el proveedor del software tiene que darle a usted una muy buena capacitación. Si
la DIAN tiene problemas tecnológicos, si la DIAN tiene problemas tecnológicos, y dice la DIAN, es que mi plataforma está dañada, entonces la DIAN saca un mensaje que dice que está en contingencia. Cuando la DIAN está en contingencia, dice la DIAN, tienes 48 horas después del plazo para enviarme. Después que se restablezca los servicios informáticos de la DIAN, tienes 48 horas para enviarme nuevamente el soporte, el documento soporte. ¿Y cómo se va a enviar? Uno por uno. Entonces imagínense si usted tiene 1000 trabajadores. Tiene que poner una persona ahí a mandar el primero y esperar que la DIAN lo acepte o lo rechace. O se busca un software como el nuestro, como el AP Contables, que nosotros lo programamos para que él automáticamente vaya enviando uno por uno. La DIAN lo acepta, él envía el segundo, la DIAN lo acepta, envía el segundo, la DIAN lo acepta, envía el segundo y así sucesivamente. Pero ¿qué pasa si el inconveniente es de parte de nosotros? Se nos fue el internet, se fue la luz, comenzó a llover, el software se dañó. Entonces, tenemos que informarle a la DIAN mediante una comunicación firmada por el representante legal de la empresa, informarle a la DIAN que tenemos problemas tecnológicos y que le vamos a mandar eso 48 horas después. Entonces la DIAN puede verificar si realmente es inconveniente tecnológico o que usted dejó todo para última hora. Y todo se puede comprobar. Es que no tenemos internet. La DIAN puede comprobar fácilmente con los operadores de internet si es verdad que no había internet. Es que no había luz, no había energía eléctrica. La DIAN puede comprobar si realmente no había energía eléctrica. Es que se me dañó el software. La DIAN puede verificar si realmente el software presenta inconvenientes. Entonces, mis queridos amigos, realmente digan que tienen inconvenientes tecnológicos cuando existan esos inconvenientes tecnológicos. Si la DIAN rechaza, usted puede seguir enviando los demás y luego que corrija puede enviar el resto. Aunque yo le soy sincero, si uno sale malo, es probable que los otros salgan malos, porque aquí no es problema de si usted le está pagando lo correcto o no al trabajador, es si está técnicamente bien diseñado. Y luego que ya usted lo envió y se dio cuenta que se equivocó en algunos valores, entonces usted hace una nota de ajuste al documento de soporte de pago de nómina electrónica. Y si envió uno por error, entonces hace un documento de ajuste no para reemplazar, sino para eliminar. Son los dos casos en que se hace el documento de ajuste. Primero, que yo le iba a pagar 1 millón y se me fue un cero de más y dije que le pagué 10 millones. Eso está malo. Todo salió malo. Liquidé mal la seguridad social, liquidé mal todo. Entonces yo hago una nota de ajuste y le digo a la DIAN, este es el nuevo soporte de José Gregorio. Y entonces ese nuevo soporte reemplaza en todos los campos al anterior. Dice la DIAN, no me va a decir que me equivoqué en tal renglón, mándemelo de nuevo, completico, como si el otro no lo hubiera mandado. Simplemente dígame el número y anulamos aquel y aceptamos el nuevo. Y si se equivoca en el nuevo, mándeme uno nuevo. Si me equivoco 3 veces, mande el último que usted me manda, ese es el verdadero.
Ah, bueno, ¿y cuál es el segundo caso? Hombre, el segundo caso es que el doctor Asdrúbal dejó de trabajar con nosotros en la empresa y a nosotros se nos olvidó y le hicimos también el pago de nómina. Hicimos el documento soporte de pago de nómina. Cuando nos dimos cuenta, entonces simplemente hacemos una nota de ajuste para decir, señores DIAN, enviamos un documento que no debíamos enviar. Anúlelo y punto. Y ahí no hay que mandar más nada, sino simplemente para anular el que enviamos por error. ¿Y qué debe contener? Hombre, debe contener todos los datos del documento soporte que vamos a reemplazar y vamos a decir cuál es el documento que vamos a eliminar o a reemplazar. Y hay dos principios fundamentales que traen el artículo 18 y 19 de la resolución 013. Esos dos principios tienen que ver con la interoperabilidad y la interacción. La interoperabilidad es que mi software debe funcionar con el software de la DIAN. Y para eso, para que mi software funcione con el software de la DIAN, yo tengo que hacer mi software con base en el anexo técnico que la DIAN emitió. Y la interacción es que la nómina debe estar intercomunicada con retención en la fuente, cuentas por pagar, cuentas por cobrar, mejor dicho, gastos, información contable, información tributaria. Dicho en otras palabras, el software de nómina electrónica debe estar conectado con el software contable. Entonces, mis queridos amigos, tenemos dos opciones. Compramos dos software, uno de contabilidad y otro de nómina, y a través de interfaces o de API los conectamos o a través de archivos planos los comunicamos. Consulte con un ingeniero de sistema cómo hacemos para conectar este software contable con este software de nómina para cumplir con el principio de la interacción. O lo que yo le recomiendo, compre un software integrado. ¿Cómo así? Un software contable que también tenga la nómina electrónica. Y ahí no hay problema de interconexión porque es un solo software que te permite llevar contabilidad y nómina electrónica. ¿Cómo lo hace AP Contables? AP Contables dice, para nuestros usuarios de contabilidad, les regalamos el software de nómina como un módulo más dentro del propio software. Con los que no son nuestros usuarios de contabilidad, le vendemos el software de nómina y nos comunicamos a través de una API, una API. Una API son ventanas que se abren dentro de otro software donde nosotros enviamos y el otro recibe la información que necesita. Entonces los dos sistemas son válidos, pero debe haber interoperabilidad con el software de la DIAN e interacción del software de nómina con el software contable. Señores, de esta manera termino mi exposición y espero que haya sido útil la información, no sin antes decirles que nosotros lo podemos asesorar en todo el tema de facturación electrónica. Y aquí hay un principio fundamental que quiero que tengan claro, es que no interesa que sean nuestros clientes, no interesa que tengan